Esther, capítulo 2, verso 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. A lo largo de la historia, Dios ha levantado mujeres, cuando usted ve la Biblia, en momentos claves. Y por eso quiero hacer relevancia a eso, porque la Biblia no es un libro machista. A lo largo de sus páginas Dios resalta el valor de la mujer, su importancia en la historia es increíble, su papel es fundamental en el propósito de Dios, en el cumplimiento de sus promesas. Si la Biblia tuviera una perspectiva de minimizar a la mujer, entonces no tendríamos libros con el nombre de mujeres, como el de Ruth, como el de Esther. La Biblia no es machista. Y desde el Antiguo Testamento vemos a mujeres que marcaron la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, vemos a Débora. Débora fue una juez de Israel. En esos tiempos Israel no tenía reyes, tenía jueces. Es decir, que Débora prácticamente fue una reina para el pueblo de Israel, pero no solo dice que fue juez, dice que fue una líder y fue profetisa de Israel. Asimismo, usted verá a una mujer llamada Jael. Me encanta ese nombre para una mujer, Jael. Lástima el significado de Jael, que significa cabra. Y pues, imagínese usted su hija Jael y ¿qué significa? No, que soy una cabra, pues complicado. Y Jael cumplió una misión increíble en la Biblia, donde ella derrotó a un rey llamado Sísara, que fue un tormento para Israel. Después yo veo cómo Ruth, una mujer extranjera, se convierte en el eslabón clave de la genealogía del Mesías. Después veo una mujer prostituta llamada Rahab, que Dios la toma para que fuera un instrumento clave para el pueblo de Israel, y de allí sale el linaje del Mesías, el linaje davídico, de una prostituta redimida por Dios. Después yo veo en el Nuevo Testamento el mismo patrón. El anuncio del Mesías fue proclamado por una mujer llamada Ana, que era profetisa en el templo. Dice que era una profeta de Dios. Ella enviudó muy joven y dice que se mantenía en el templo, y ella anunció la venida del Mesías. Y de ahí nace el nombre de mi hija Ana, por la unción profética que había en esta mujer, que hasta los 80 años estuvo en el templo sirviendo a Dios, y cuando vio al Mesías dijo: ahora puedo morir porque veo la profecía cumplida. Después usted verá que la redención de Israel a través del Mesías nace a través de una mujer llamada María. Llevó al Salvador del mundo en su vientre. En un contexto donde las mujeres eran menospreciadas, Jesús tuvo discípulas, entre ellas María Magdalena, y usted ve que fue la primera en la historia de la humanidad en anunciar la resurrección de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha levantado mujeres para transformar al mundo. Por eso es que a mí me fastidia cuando todavía existen predicadores que se levantan para decir que la mujer no debe predicar, que la mujer no debe hacer. Eso no es cierto. Yo veo en la Biblia el valor que Dios le da a la mujer, y entendiendo esto, Dios con exactitud, con valentía, revela su plan maravilloso de la llegada del Mesías. Desde el Antiguo Testamento Dios revela un plan. Desde tiempos antiguos se anuncia que el Salvador vendría de un linaje, y el linaje del cual vendría el Salvador sería del linaje del rey David. Teniendo eso presente, más adelante, en el año 553 antes de Cristo, obviamente, a través del profeta Daniel, Dios reveló un tiempo preciso en el que el Mesías aparecería en la historia. Es interesante porque el hecho de que Dios revelara el plan de la venida del Mesías generaría que Satanás tuviera conocimiento de ello. Y al tener conocimiento de ello, lo que va a intentar, obviamente, Satanás es destruir el linaje de David para impedir que el Mesías nazca. Durante los 483 años posteriores a la profecía de Daniel, Satanás atacó con fuerza la raza judía. Atacó con fuerza a los judíos para impedir, reitero, que el Mesías viniera. Y uno de los intentos más peligrosos que Satanás produjo para evitar que Cristo viniera sobre la tierra fue en los tiempos de Esther. Porque en los tiempos de Esther
como se lo dije en la prédica anterior, ahí nace el primer Hitler de la historia, que es Amán, donde él toma, influenciado por el mismo Satanás, diciendo: exterminaremos la raza judía, dando un decreto de muerte para todo este pueblo. Todo esto provocado por Satanás, porque Satanás, reitero, quería impedir que Cristo viniera al mundo. Ahí es donde yo debo comprender que si Satanás alguna vez tuvo una oportunidad de oro para destruir el linaje davídico, el linaje mesiánico, fue en los tiempos de Esther. Porque si él lograba cortar ese linaje, entonces evitaría que Jesús apareciera en el cumplimiento de sus profecías. Pero antes de que Satanás pudiera ejecutar ese malévolo plan, Dios levantó una mujer. ¡Qué increíble! No levantó un profeta, no levantó un guerrero, no levantó un adorador, levantó una mujer llamada Esther, una mujer especial, para que estuviera en una posición clave con el fin de actuar con propósito y proteger y librar a toda la raza judía. Qué poderoso es Dios. Él reveló un plan con precisión. Dios gritó a los cuatro vientos cómo iba a ser que Jesús iba a venir a la tierra. El enemigo escucha y entonces se levanta con furia, lo quiere impedir. Pero ¿te has preguntado por qué Dios no ocultó su plan? Si Dios sabía que cuando él hablara Satanás iba a actuar, se hubiera quedado callado y simplemente actuaría un plan oculto hasta que llegara el Mesías. ¿Por qué Dios hizo el propósito más grande de la humanidad? ¿Por qué lo hizo tan visible? ¿Por qué lo gritó tan fuerte? Incluso para que lo escuchara el diablo. Entiendo que lo hizo para demostrarnos hoy en esta mañana que la palabra que sale de la boca de Dios es inquebrantable. Alguien dice amén. Que no hay fuerza en la tierra, que no hay poder en las tinieblas que pueda detener lo que Dios ha determinado y el plan que Dios ha establecido. Que cuando Dios habla, la autoridad que sale del cielo no es negociable, que la voluntad de Dios no es alterable y que su promesa jamás con sus hijos se va a romper. Cuando yo entiendo eso, le hago una pregunta entonces: ¿qué te prometió Dios a ti? Y le aseguro que lo que Dios le prometió a usted, el diablo lo sabe. No importa que el diablo lo sepa. Sí o sí, lo que Dios te prometió se va a cumplir en el nombre de Jesús. Lo que Dios declaró sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu futuro, ya está escrito en el cielo. Y ningún ataque del diablo podrá borrar lo que Dios escribió para ti. Alguien que me diga amén a eso, por favor. Lo que Dios dijo de ti, vamos, dale ese aplauso al Señor. Sus promesas son grandes. Lo que Dios dijo de ti, lo que Él selló con su voz sobre tu descendencia, Él lo hará en su tiempo perfecto. Porque si Dios lo ha determinado, ¿quién puede impedirlo? Lo que Dios está diciendo es: si Satanás con todo el infierno quiso atacar toda la raza judía y no pudo porque había un plan, asimismo el diablo querrá atacarte a ti en tu promesa, pero que haga lo que tenga que hacer, que haga lo que quiera hacer, pero Dios hará lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Alguien aquí tiene una promesa de Dios? Muy bien, Dios la va a cumplir. Por eso a veces se ve la promesa tan retardada, a veces la promesa se ve tan obstaculizada, a veces los cumplimientos de tu bendición se ven tan bloqueados porque el diablo está atacando. Pero que ataque, no importa, mi Dios siempre gana. Por eso cuando yo veo a Esther, la admiro, le tengo que reconocer que es una de las mejores historias, de las historias que más me emociona, porque el pasado no define tu futuro. Esther era una joven huérfana. Esther fue criada por Mardoqueo en Babilonia, Mardoqueo su tío. ¿Por qué en Babilonia? Porque Israel estaba cautivo, estaba bajo el régimen, bajo la autoridad de los babilonios, en un exilio. Y como mujer judía estaba en un reino persa. Si era judía, era huérfana, sin influencia, parecía no tener mucho futuro esta mujer. Desde una perspectiva psicológica, Esther hubiera podido tener muchos traumas en su vida a causa de la ausencia de sus padres, a causa de esa condición de orfandad, a causa del cautiverio que estaba enfrentando. Porque no es que estuviera viviendo en otro país, estaba viviendo en un país donde la obligaron a estar a causa de un cautiverio.
Así que las posibles dificultades que pudo experimentar Esther en su vida es herida de abandono y duelo no resuelto. ¿A qué me refiero con eso? Es que en la infancia ella hubiera sentido una ausencia fuerte de sus padres, causando ansiedad por separación, miedo al rechazo, necesidad de validación, aceptación. Otra de las cosas que pudo afectar psicológicamente a Esther fue identidad de crisis, porque vivía en un país extranjero bajo un régimen que no valoraba su identidad judía. De alguna manera su raza era rechazada y eso pudo haber generado crisis en su identidad, porque toda su identidad judía la vivió en lo oculto. Su tío siempre le dijo: no digas de dónde vienes, no digas dónde naciste, no digas quién eres. Aparte de eso, pudo haber tenido estrés postraumático, rebeldía como mecanismo de defensa para expresar su dolor, sentimiento de baja autoestima, de inferioridad, de resignación. La Biblia no me menciona cuál fue el proceso de Esther en su infancia, en su adolescencia, pero es evidente que cuando usted lee la historia de Esther, nota que Esther nunca permitió ser influenciada por las circunstancias que vivió, que la influencia de su tío Mardoqueo la llevó justamente a sobreponerse a las tormentas de su vida. Puede ser probablemente, mujer, hombre, que los contextos de tu vida no hayan sido los mejores. Probablemente, al igual que Esther, perdiste a tus padres. Y no me refiero solamente a que uno de tus padres o tus dos padres hayan muerto, que probablemente es un dolor profundo en la vida. Me refiero quizá a que uno de tus padres se fue o los perdiste por un divorcio, que probablemente, aunque tus padres estén vivos, dejaron de estar presentes en tu vida. Tal vez creciste con padres que nunca estuvieron emocionalmente contigo, que te dieron sustento, te dieron dinero, te dieron estudio, pero nunca recibiste amor. O quizás simplemente te abandonaron y te dejaron un vacío profundo en el corazón, hasta el punto que te ha costado poder sanar, porque ni siquiera quieres tener contacto con ese hombre o con esa mujer que se dice llamar tu papá o tu mamá, que te abandonaron. Y en medio de ese contexto doloroso, quiero decirle algo, y es que tienes derecho a sentir dolor. En medio de esos contextos donde sientes que no tuviste un papá o una mamá, o no tuviste esa cercanía con ellos, está bien sentir dolor, no está mal llorar por eso. No te juzgo si tienes un resentimiento en tu corazón, porque sé que no es fácil. Porque a veces te preguntas cómo hubiera sido la vida con un papá, cómo hubiera sido la vida con una mamá, cómo hubiera sido la vida si yo hubiera tenido un hogar, entre comillas, funcional. No está mal, es natural que el alma humana anhele amor, es natural que el alma anhele seguridad y pertenencia. Pero en medio de esas circunstancias difíciles que probablemente has vivido, tienes dos opciones. La primera opción es vivir atrapada en el dolor. Puedes permitir que el dolor te dicte el destino. Puedes permitir y puedes creer las mentiras que el diablo te ha susurrado al oído, que nunca serás nadie, que no vales lo suficiente, que no tienes propósito, etcétera, etcétera. Puedes adoptar la identidad de víctima y refugiarte en tu vida, y refugiarte en una vida desordenada, refugiarte en una vida de saltar de hombre en hombre, de vivir de fiesta en fiesta, de desorden en desorden, persiguiendo la aprobación con una selfie, persiguiendo la aprobación o buscando la validación con poca ropa en tus redes sociales para ver si alguien te puede aceptar, pero estás expresando algo para que te acepten físicamente, pero no te están aceptando interiormente. Puedes vivir esperando que alguien llegue en la vida y te sostenga y no tengas que hacer nada, que te dé supuestamente el amor que nunca recibiste, pero terminas una vez más con el corazón roto porque buscaste a alguien que te diera amor, pero entraste con un hombre que te golpea, que te maltrata, que te tiene prácticamente en la locura mentalmente. Y te das cuenta que nadie llena ese vacío. Entonces la primera opción es: refúgiate en tu dolor, justifica las circunstancias de tu pasado para que no seas nadie en la vida. La segunda opción que tú tienes es levantarte y caminar en tu propósito. Puedes, en este momento de tu vida, en este instante de tu vida, levantarte y hablar de tu pasado, hablar de tus circunstancias difíciles,
hablar de todo el caos que tuviste en tu infancia probablemente, secarte las lágrimas, levantarte y decir, el dolor no me define. Puedes levantarte y tomar la decisión de no vivir en la herida, sino vivir en la sanidad que Dios te provee. Porque el problema de muchos es que viven en su vida abrazando heridas. Y cuando tú abrazas heridas, cuando tú abrazas dolores, pues déjame decirte que vivirás una vida de lamento. Pero cuando tú abrazas la sanidad, tú vivirás una vida de refugio, de alegría, de paz. Puedes elegir comprender que tienes valor, comprender que no eres un accidente, que no eres un error en la vida, a pesar de lo que viviste, sino que eres una mujer que Dios trajo a este mundo diseñada para tener propósito. Que no fuiste creada para mendigar el amor de nadie, que fuiste creada y amada por Dios, entendiendo que Dios no abandona, Dios no traiciona, Dios no falla. Mientras tú te refugies en el mundo siempre te va a fallar. ¿Entiende eso, mujer? El mundo siempre te va a fallar. Los hombres siempre te van a fallar. Si tú me dices a mí que conociste un hombre en una discoteca, pues déjame decirte que tendrás un matrimonio desastroso. Porque entonces como comienza tu relación, así va a terminar tu relación. Lo que comienza mal, termina mal. Tu valor no lo determina quién estuvo o no estuvo en tu vida. Eso no determina tu valor, sino el Dios que te formó y el Dios que te llamó a ti. No vivas atrapada en ese pasado cuando Dios ya escribió un futuro para ti. No vivas atrapada en tus circunstancias cuando Dios ya definió algo para ti. Por eso, por favor, lea esto. Una persona con propósito florece en cualquier terreno y en cualquier circunstancia. Mujeres, ¿me está escuchando? Usted como mujer ¿tiene propósito, sí o no? Claro que lo tiene. Una persona con propósito, una mujer con propósito, un hombre con propósito florece en cualquier terreno y en cualquier circunstancia. Levante su mano derecha y diga conmigo: voy a florecer sin importar las circunstancias. Vamos, declárelo sobre su vida. Levante su mano derecha y diga conmigo, abra su boca y diga: voy a florecer en cualquier circunstancia. Por eso, en primer lugar, quiero decirte con fe, viene un tiempo de bendición para ti. Hoy tengo un mensaje de esperanza para tu vida en el nombre de Jesús. Viene un tiempo de bendición para ti. Colóqueme en el primer punto, por favor. Viene un tiempo de bendición para ti. Tiempo de bendición. Piense en la joven Esther. Reitero, huérfana y extranjera. A ella creo que nunca se le pasó por la cabeza pensar que iba a llegar a ser reina de un imperio. Nunca. Le reitero, ella es judía. Es prácticamente una esclava. Ella no habla de su identidad porque es una raza no bien vista en el entonces. Nunca yo creo que se le pasó por la cabeza ser reina del imperio persa. Sucede igual con nosotros, ya que al pasar por momentos de sequía como los estaba pasando Esther, no solamente solemos pensar lo peor en los desiertos, no solamente solemos pensar en la catástrofe cuando estamos en la prueba. En algunos casos también nos resignamos a las circunstancias que nos rodean. Entonces, si la circunstancia que a mí me rodea es pobreza, me resigno a la pobreza. Si la circunstancia que me rodea a mí es maltrato, me resigno al maltrato. Si la circunstancia que me rodea a mí son siempre que las puertas se cierren, que la gente no crea en mí, me resigno. Porque eso es lo que sucede en los momentos de sequía. Pero mientras tú te enfocas en lo que ves ahora, ¿sabe qué es lo que sucede? Dios ya vio lo que viene después. Ayer me decía mi hijo Juan Elías: ¿por qué Dios conoce el futuro? ¿Por qué Dios conoce el futuro, papá? Y yo le expliqué y le tomé un cuaderno y le dije: vea, este cuaderno es como un libro, mi hijo, y Dios ya escribió toda tu historia en este libro. Entonces él estaba pintando ahí en unas hojas y le dije: mira, en el libro de Dios ya estaba escrito que hoy tú pintarás esa hoja. Y entonces dijo: ¿y por qué entonces la gente no cree en Dios? ¿O por qué la gente no quiere seguir a Dios? Y le dije: porque Dios es un Dios que da libertad. Entonces Dios escribe toda tu historia en un libro. ¿Sabe lo que va a pasar en tu 2025, 2026, 2028, 2030, etcétera? Pero a pesar de que Dios tiene una historia, el ser humano también puede escribir su propia historia. Cuando yo escribo mi propia historia, esa historia puede fallar porque yo no conozco el futuro, pero Dios sí. Entonces, ¿qué sucede? Es como si tú tuvieras dos libros en tu vida. Puedes seguir el camino de la historia que tú mismo trazaste,
o puedes seguir el camino de la historia que Dios trazó. Una cosa sí es clara: Dios no tiene margen de error, pero lo que yo escribo sí. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y entonces yo le dije a Juan: mira, por ejemplo, le dije, yo quería que tú tocaras batería, pero tú quieres tocar guitarra. Le dije: mi historia escribe que yo quiero que toques batería, pero voy a respetar tu gusto de tocar guitarra. No pasa nada. Y le dije a Juan: así mismo es la gente que quiere a Dios o que no quiere a Dios. Dios les escribe algo bueno, pero si la persona dice: no quiero eso bueno, quiero lo que yo considero bueno, Dios lo va a respetar. Y cuando tú caminas en la estructura, en la escritura de Dios, en lo que Dios escribió con su puño y letra, en esa historia que Dios escribe, Él escribió obstáculos, Él escribió momentos desérticos, Él escribió momentos y temporadas cortas de sequía, pero también Él escribió temporadas de bendición permanentes. Él también escribió momentos en los cuales Él iba a resolver y solucionar cada circunstancia difícil de mi vida. Porque mientras tú lloras en el desierto, Dios no está viendo tu desierto, Él está preparando y mirando tu tierra prometida. Mientras tú te preguntas si hay esperanza, Él ya escribió en su libro diciendo: yo sé los planes que tengo para ti, son buenos y no malos. Hay cosas que Dios ha diseñado para mi vida y para tu vida que ni siquiera te las has imaginado. Esther pensó quedarse como una mujer anónima por el resto de su vida probablemente. Esther pensó que nunca iba a ser protagonista de ninguna cosa importante en la vida. Pero en el libro de Dios Él ya había escrito: Esther, la huérfana extranjera, se convertirá en la reina del imperio persa. Por favor, reciba esto. Dios escribió algo que ni siquiera te imaginas. Y ni siquiera, por más que imagines algo grande en tu cabeza, ni siquiera eso es lo que Dios planeó. Es algo que ni siquiera cabe en tu cabeza. Yo no sé si alguien lo recibe. Yo estoy aquí predicando y yo sé que Dios tiene algo que ni siquiera me imagino. Lo que tengo que entender es, o más bien lo que tengo que hacer es creer en la promesa y en lo que Dios escribió para mí. Amén. Una gran mujer siempre estará con un gran hombre que la honre, la admire, la inspira y crezca a su lado. Hemos mencionado la resiliencia que posee Esther para levantarse frente a las adversidades, pero no podemos dejar pasar por alto el hecho de que nada de esto hubiera ocurrido si Esther no hubiera tenido a Mardoqueo. Si Mardoqueo no hubiera estado al lado de Esther, Esther muy probablemente no hubiera alcanzado lo que alcanzó. Porque más que tío, Mardoqueo fue un padre, fue un protector, fue un mentor para Esther. Mardoqueo no fue un hombre pasivo, no se limitó a observar desde la distancia ni a lamentarse por la orfandad de Esther, diciendo: ay, pobrecita. No, él se levantó, tomó responsabilidad, se convirtió en un pilar ideal para la vida de Esther. Desafió a Esther a salir del miedo, desafió a Esther a salir de su comodidad, la impulsó. Le sembró sueños. Le hizo entender cuando todo el reino empezó a reclutar a las doncellas de la nación. Y me imagino de pronto Esther diciendo: no, escóndeme, tío, yo soy una judía. Y yo me imagino a Mardoqueo diciéndole: no vas a decir que eres judía. ¿Qué tal que te conviertas en reina? Pero tío, yo soy una huérfana. Mírame. Y Mardoqueo le dijo: no dudes de ti. Mira, eres hermosa. Mira el cuerpo que tienes tan esbelto. Porque eso dice la Biblia. Era hermosa, de gracia y de buena figura. O sea que Mardoqueo le levantó la autoestima, le hizo soñar. Querido hombre, si eres padre, tu misión no es solamente proveer, sino formar, proteger y afirmar el valor de tus hijas, si es que tienes hijas. Y me enfoco porque hoy es el Día de la Mujer, entonces voy a hablar de la hija. A veces compensamos nuestra ausencia con regalos y dinero. Es el problema.
Pero es que todo el dinero y los regalos del mundo jamás podrán competir con un te amo que sale del corazón para tu hija. Mire, todo el dinero y los regalos del mundo no compiten con una tarde de risas, de juegos, con una tarde de caminar con tu hija y aconsejarla, hablarle, guiarla. Una conversación honesta donde la afirmes con tus palabras, donde le digas a tu hija cuánto vale. No es solamente dinero y regalos. ¿Sabe? Le digo algo, papá, que estás aquí en esta mañana, no importando cuántos años tenga tu hija. Puede ser niña, puede ser adolescente, puede ser joven, puede ser adulta. Pero ¿qué tal si tú te esmeras para que los brazos favoritos de tu hija sean los tuyos como padre? Que las palabras que más atesore tu hija sean las tuyas como papá. Que los recuerdos más inolvidables que tenga el corazón de su hija sean los que vivió con usted como padre. Un padre que da formación y sustento emocional a su hija, iglesia. Cuando un padre le da validación a su hija, esa mujer no se va a ver preocupada por la validación de un desconocido o por buscar refugio con cualquier hombre. ¿Sabe por qué esa mujer no se va a preocupar por la validación o por el refugio que puede buscar en cualquier hombre? Porque eso ya lo encontró en su padre desde niña. Llegará el día en que esa hija va a conocer un hombre. Pues yo tengo que estar preparado cuando mi hija se enamore de un man. Voy a llevar a Carlitos, voy a llevar a Clisman y voy a tener una cita con el pelado. Y yo tengo que estar preparado para el día en que mi hija le empiece a llamar la atención a un muchacho. Pero yo estoy seguro de algo. Mi hija no le va a entregar el corazón a cualquiera, porque siempre cuando vea a un hombre querrá compararlo con su papá. Y querrá en la vida de ella un hombre como su papá. Porque si usted como padre trata con ternura y amor a su hija, si usted como padre le abre la puerta del carro a su hija, si usted como padre le ayuda a cargar el maletín de su hija cuando sale del colegio, a cargar su pequeño bolso cuando sale de casa, si usted como padre le provee, si usted como padre respeta a su hija, si usted como padre protege a su hija, la trata con ternura, eso será lo que ella querrá encontrar en un hombre y en el hombre de su vida. Y si no lo encuentra en el hombre que le gusta, con toda naturalidad simplemente dirá: no eres tú, y esperaré el hombre que se parezca a mi papá. Porque es que cuando tu hija ha sido respetada y amada, ella dirá: necesito un hombre que me respete y me ame porque lo merezco. Mientras si tú no eres el padre ideal para tu hija, ¿sabes qué va a buscar tu hija? Todo lo contrario a lo que tú eres como padre. Mi padre nunca me dio amor, entonces por eso esa hija suya se mantiene acostándose con todos los hombres que se le atraviesen. No es una cuestión de que esta mujer es una loca, no. Es una mujer que no encontró el refugio en casa y lo intenta encontrar con el sexo de cualquier hombre. Cuando usted como padre no le da esa bendición de ternura a su hija, de protección a su hija, entonces tu hija vivirá de fiesta en fiesta, de amigos en amigos, buscando un refugio de protección y validación, porque en su casa nunca lo encontraron. Hoy le invito a usted, padre, conviértase en un Mardoqueo, el Mardoqueo de su casa. Que usted crea en los hijos, en los sueños de su hija, y le diga a su hijo: serás alguien maravillosa en este mundo, serás alguien que tendrá valor, pero todo depende de cómo tú la trates. Ahora hablo con los esposos. La mujer que tienes a tu lado es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hombres? Sí, yo sé que son intensas, que en ocasiones son intolerables y que en ocasiones las queremos matar. Yo sé que las mujeres en momentos son un poco celosas, pero aún así son un regalo de Dios. Dígame amén, por favor. A nuestras esposas hay que protegerlas física y emocionalmente. Tu esposa no necesita un hombre que la tolere, necesita un hombre que la valore. No necesita que la critiques, necesita que la afirmes.
No necesita que la compares. Tu mujer necesita un hombre que la admire. Hazla sentir segura, hazla sentir amada, apreciada. Porque una mujer que se siente amada va a florecer. Una mujer que se siente amada va a multiplicar su amor en el hogar. Hombre casado que estás aquí, afirme la autoestima de su mujer, convénzala de que no existe otra mujer más hermosa y más maravillosa que ella. Aló. Yo sé que usted se casó con una mujer muy fea, pero aún así, afírmela y dígale que es la más hermosa de todas. No fuiste llamado a competir con ella. No fuiste llamado a sofocar sus sueños. Fuiste llamado a ser el apoyo de la mujer que Dios colocó a tu lado. Un hombre de Dios levanta, un hombre de Dios fortalece, un hombre de Dios impulsa a su mujer, un hombre de Dios no humilla a su mujer, un hombre de Dios no maltrata a su esposa, un hombre de Dios no insulta a su esposa, un hombre de Dios no le dice groserías a su esposa, un hombre de Dios trata a su mujer como Cristo trata a su iglesia. ¿Amén o no? Háblale con ternura, pero hazla sentir como la mujer más fuerte. Las palabras de un esposo pueden ser el mayor bálsamo, la peor herida de una mujer. Demuéstrale que la vida es incompleta sin ella y que la casa siempre se ve vacía cuando ella no está. Déjele claro que en casa la persona más importante de ese hogar es ella, que la reina de esa casa es ella. ¿O no? Mis hijos saben que se meten en problemas cuando son groseros con la mamá. Y cuando yo veo a Juan y a Ana que le levantan la voz a mi esposa, yo le digo cuidadito, me la respetan. Ellos saben que la mujer más importante en casa es Natalie, más que ellos mismos como hijos. ¿Dice amén o no amén, hombre? Muy bien. Cuando usted camina como un hombre de Dios, protegiendo a su esposa, a sus hijos, usted mostrará un verdadero testimonio del amor de Dios en casa. Y no es de más decirle a los hijos, honre a sus madres. Ningún hombre puede ser grande si desprecia a la mujer que le dio luz, que le dio vida. La honra no es una opción, la honra es un mandato divino. Honra el vientre que lo llevó a usted por 9 meses y bendiga a esa mujer que Dios le dio como madre. Las hijas de Dios son provistas de gracia. Mire lo que dice Esther capítulo 2 verso 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Mardoqueo impulsó a Esther. Le dijo, preséntate como doncella para que seas la próxima reina. Yo creo en ti, Esther. Esther se presenta y cuando lo ve los eunucos, en ese tiempo los eunucos eran los que hacían todo. Y cuando vio a Esther, uno de los eunucos principales dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Esther no se promovió a sí misma ni intentó aparentar algo que no era. Guardó silencio. Obedeció el consejo de su tío Mardoqueo. Quédate callada, no digas nada. Deja que lo que tienes hable por ti. Y dejó que la gracia de Dios hablara por ella. Escúcheme bien, mujer, nuestros logros no harán lo que la gracia de Dios puede hacer. Lo que usted hable con esa bocota que tiene no va a hacer lo que la gracia de Dios puede hacer. Nuestras palabras no van a convencer como puede convencer el favor de Dios en mi vida. No son nuestros adornos los que nos eleva, no es nuestra posición financiera, no es la ropa que te coloques. Lo que va a hablar de ti es la gracia que portes en tu vida. Si tú portas a Dios, tienes puertas abiertas. ¿Usted lo cree conmigo? Así deje de estar deslumbrando, no, deje que la gracia de Dios hable. Y dice que Esther en silencio, y el hombre la miró desde lejos y dijo, esta mujer promete, porque tenía gracia. Entienda, la sabiduría es mejor que las joyas. Mire lo que dice Esther capítulo 2 verso 15. Cuando Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió, y todos los que la veían la admiraban. La sabiduría está en escuchar a los sabios y obedecer a los sabios. Esther pudo haberse deslumbrado con tantas joyas. Una mujer que no tenía una posición económica alta y llega a un harén, al reino persa, aretes de oro, cadenas de oro. En ese tiempo se colocaban unas cosas aquí en la frente, vestidos los más finos, zapatos, perfumes, cremas. Mejor dicho, tenía
un tesoro increíble. Maquillajes, barnices, removedor de uñas, de todo. Pero Esther se sintió en un punto donde había dominio propio y dijo: qué hermoso todo esto, pero haré lo que los sabios me han dicho. Me abstendré de tomar todo eso y tomaré solo lo esencial. Mientras otras jóvenes, me imagino, locas, buscaban por esta para mí, y estaban ahí cogiéndose todas las joyas. Esther eligió sabiduría. Sabía que cuando Dios está en el asunto, las cosas suceden en su tiempo perfecto, con o sin joyas. No, Esther dijo: si este es el momento de Dios, no necesito la ayuda de lo material para que Dios me ponga en posición. Escúchame, hombre y mujer, cuando estás destinado a entrar en tu temporada, vas a entrar sin importar lo que tengas puesto en tu vida. Necesitas solo la aprobación, el ok de Dios y la gracia sobre tu vida. Y entonces Esther dijo: si mi temporada es hoy, no confiaré en el hombre, no confiaré en nada, confiaré en Dios. Y quiero decirle, en su invierno Dios proveerá buenas noticias. Diga amén a eso. Esther capítulo 2 versos 16 al 17. Llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real a comienzos del invierno del 7º año de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Vasti era la mujer que él mató por no obedecerle. Asimismo como nos va a suceder si no nos obedecen a nosotros. El invierno representa momentos de oscuridad y de dificultad. A nivel espiritual, cuando sentimos el invierno en nuestra vida, tenemos la sensación de que en ese invierno no va a suceder nada. Cuando estamos en los inviernos de la vida, tenemos la sensación que allí, en ese ambiente grisesco, no van a haber buenas noticias, que muy difícilmente puertas se abrirán. Pero quiero decirle, por favor, grabes esto: Dios es sorpresivo. Dios es impredecible. Dios es un Dios que llega cuando menos lo esperas. Puede ser que parecía que tu temporada iba bien, y llegó un momento en que el invierno llega. Y cuando el invierno llega, parece que no se van a dar las cosas, parece que no se van a abrir las puertas, parece que nada va a funcionar. Pero quizá en la temporada más invernal de tu vida, Dios te va a sorprender. Dios va a hacer algo. Y quizá esa temporada de invierno se convierta en la temporada más hermosa de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Señor, porque sus promesas son buenas. En segundo y último lugar, quiero decirle que en Dios siempre tenemos propósito. Esther capítulo 4 verso 14 dice: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Todo da un viraje. Mardoqueo es amenazado, el pueblo judío es amenazado, pero Esther ya es reina. Cuando Esther es reina, entonces Mardoqueo le dice: de ti depende la salvación de los judíos. Entonces llego a una conclusión: Dios nunca te eleva solo para bendecirte, sino para cumplir un propósito y traer salvación a otros. Dios colocó a Esther como reina porque tenía un propósito, y era salvar a los judíos. A veces anhelamos el favor de Dios pensando solo en nuestra comunidad, en nuestras metas, en nuestros sueños, pero su propósito es mucho más grande para nosotros. ¿Por qué Dios te ha puesto donde estás? ¿Por qué Dios te colocó donde hoy estás? ¿Por qué Dios te dio lo que hoy Dios te dio? ¿Por qué Él te colocó en una posición de liderazgo, en una posición de grande talento? No es solo para que disfrutes bendiciones, sino para que seas un canal de bendición a otros. Mira a Esther. Dios no la hizo reina para que viviera rodeada de lujos. Dios la hizo reina para un momento crucial y salvar al pueblo. José no llegó al palacio de Egipto solamente porque Dios lo quería honrar. Llegó al palacio de Egipto porque Dios sabía que en él había la sabiduría para salvar a prácticamente a toda la tierra de la hambruna brutal que iban a tener en su vida.
Moisés no fue rescatado del río Nilo cuando lo metieron ahí de bebé simplemente porque Dios tuvo misericordia, sino porque Dios sabía: Moisés tiene la capacidad de libertar a la nación de Israel, que lleva cautiva 430 años. Escúcheme, Dios te colocó estratégicamente donde estás. Te colocó en ese puesto de gerente, te colocó en ese empleo de la empresa, te dio ese negocio, te dio esa empresa estratégicamente por una razón. Dios te hizo padre por una razón. Dios te dio esos hijos porque Él sabía que tú eras el padre ideal de esos hijos. Hijos, Dios te dio esa mamá porque Él sabía que esa mamá era la ideal para ti como hija y como hijo. Dios te coloca estratégicamente. No preguntes solamente: Dios, ¿qué tienes para mí? Pregunta: Dios, ¿qué quieres hacer a través de mí? Porque cuando camino en su propósito, camino en su voluntad. Y cuando camino en su voluntad, Él me respalda. Esther 5 del 1 al 2. Al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio. Quedaba justo frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esther arriesgó su vida porque creía en su propósito. La mujer virtuosa lucha por su hogar, por sus hijos, por su llamado. Dios te hizo madre con propósito, te hizo esposa con propósito. Cuando vayas a orar, así como Esther se acercó ante el rey, ella se acercó ante el rey porque sabía que tenía propósito. Cuando tú vayas a la oración, acércate ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y ten la seguridad que tu oración va a ser escuchada y contestada, porque vives bajo propósito. Cuando ayunes por tu familia, ten la seguridad que Dios responderá ese ayuno, porque tu familia Dios te la dio con propósito. Si comprendes el lugar que Dios te dio, mujer, el cetro se va a extender sobre ti bajo aprobación, porque sabes que Dios te dio propósito. No dejes de clamar por tu familia, porque tu familia Dios te la dio con propósito. Comprende el lugar donde Dios te posicionó. Dios no te dio una familia para que se pierda. Dios no te dio unos hijos para que se pierdan. Dios no te dio un hogar para que se pierda. Dios te dio un hogar con propósito. A veces el diablo va a bloquear la bendición, pero entiende, tu oración va a ser escuchada. No sigas diciendo: ¿para qué oro si Dios no responde? No, Dios no le responde a gente sin propósito, pero tú eres una mujer con propósito. Sigue orando para ver la gloria de Dios sobre tu casa. Creo que el cetro se va a posar sobre ti para darte favor, porque es que la oración de una mujer es maravillosa. Y entonces, ¿qué sucedió? Esther va al rey y le dice: mi pueblo va a ser destruido. El rey dice: ¿quién se atreve a tocar a la reina y al pueblo de la reina? Y el resto es historia. El enemigo más grande de aquella época muere. Esther salva a su pueblo. Su tío Mardoqueo se posiciona como el segundo más grande del reino. Y todo por una mujer que le creyó a Dios. Por eso Génesis 2:18 dice: después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Quiero que usted entienda esto, mujer, y usted es el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros como hombres. ¿Me escuchó o no? Por favor, no se le vaya eso de su cabeza. Usted no fue formada para ser maltratada, porque usted no es un recurso de segunda mano para nosotros como hombres. Eres el regalo más grande que Dios nos dio a nosotros como hombres. ¿Sabe por qué? Porque Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Y después Dios dijo: el hombre está incompleto, necesita un complemento. Y creó a la mujer. Fue tan admirable la mujer y fue tan valiosa la mujer para Dios, que Dios durmió a Adán para darle la sorpresa de lo que había creado. Y cuando Adán la vio, dijo: por fin, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por favor, nunca dude de lo que usted es como mujer. No abrace al hombre que la maltrata. Por favor, no se conforme
con el hombre que te humilla. No se conforme y no esté con un hombre que constantemente le vive sacando en cara hasta unos calcetines que le da. Entienda, usted lo merece todo, porque es el regalo más grande que Dios nos dio a nosotros como hombres. A usted hay que tratarla como lo más admirable. Por eso es que una mujer no le abrió el carro a un hombre, sino un hombre a una mujer, porque usted es el regalo para el hombre. Por eso es que nosotros como hombres proveemos en el hogar absolutamente todo, no porque minimicemos a la mujer, sino porque la mujer es el regalo más grande del hombre. Por eso es que existe el día de la mujer y no el del hombre. Y si existe el del hombre, nadie le para bolas. ¿Por qué existe el de la mujer? Le digo ¿por qué? Porque usted es el regalo más grande del hombre. ¿Sabe por qué nosotros como hombres las protegemos y las tratamos delicadamente? Porque usted es el regalo más grande de los hombres y hay que cuidarlas. ¿Sabe por qué, mujer, usted es tan importante? Porque Dios la creó, reitero, como un regalo. Y por eso el diablo ha querido minimizar tu valor. Y como el diablo sabe que tú eres el regalo más grande del hombre, ¿saben qué te convirtió a ti? En un objeto sexual. Todas las propagandas que tú ves de yogures, de Colgate, de lo que sea, tiene que mostrar una mujer semidesnuda, porque el diablo te quiere quitar el valor real que tienes y quiere quitarte el chip y decirte: tu valor está en la poca ropa que te colocas. Eres un símbolo sexual. No, tú eres un regalo de Dios y no necesitas estar exhibiéndote para entender que eres valiosa. Quítate ese chip de la cabeza, quítate las mentiras del diablo, porque tú eres un regalo de Dios.